Que la gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo una vez más sea con cada uno de ustedes, mis amados hermanos. En este día, nuevamente retomando la miniserie Parábolas de Transformación, veremos en esta semana un tema que va a cambiar radicalmente tu forma también de pensar de los demás. Y hoy veremos el tema de el peligro de la autojustificación. Y lo basaremos en la parábola que se encuentra en el Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versículo 10, que dice: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. ¿Alguna vez te has sentido tú mejor que los otros hermanos? En alguna ocasión o ocasiones, tus acciones te han hecho a ti sentirte superior que los demás miembros de tu iglesia. ¿En alguna vez crees tú que tienes más derechos de ser escuchado por Dios que los otros que no trabajan en la obra de Dios igual que tú? Podríamos responder estas preguntas. Y diariamente, infinidad de cristianos y hermanos en la fe caen en este terrible peligro de la autojustificación. Y en el tiempo de Jesús, cuando el Señor observó que muchos de los sacerdotes, escribas, fariseos, gente del templo, se suponían, según ellos, que eran más justos que los otros, que no hacían lo que ellos hacían. Esto le enfadó mucho al Señor. Y Él, como en otras ocasiones, quiso demostrar la verdad detrás de lo que se ocultaba en la justificación a través de una parábola. Una parábola que rompió los estigmas, las marcas, pero también esos prototipos que habían sido formados en ellos. Y la parábola es aquella famosa que habla de un publicano y un fariseo. Y en primer punto, pregunto, ¿qué es lo que en realidad buscamos? ¿Acaso cada vez que tú acudes a Dios, buscas sentirte bien? ¿Tú quieres congraciarte con Dios y demostrarle que eres verdadero cuando Él realmente nos conoce? Conoce tus pensamientos, conoce tus acciones y tus actos, por muy ocultos que estén en nosotros o ante los ojos de los demás. Pero este fariseo, dice la parábola, que llegó junto con otro varón. Pero este fariseo, cuando vio al otro varón, él se sintió más importante que el otro. Y su oración y la búsqueda a Dios lo reflejaba todo. Cuando este fariseo empieza a hablar, en primer lugar, habla de un pasado que él había abandonado. Yo no soy como los demás. Yo no peco. Yo no hago cosas injustas. Yo no hago cosas que desagradan a Dios. Yo ya no hago lo que antes hacía. Y él empieza a decirle a Dios lo que él había dejado. Sí, el fariseo. Pero no solamente él busca congraciarse ante Dios por las cosas que él consideraba que era santo, por lo que había abandonado en su vida pasada, sino ahora él se cree mejor que los demás por lo que hace actualmente. ¿Y qué es lo que hace actualmente? Él ora demasiado, ayuna mucho, ayuda demasiado supuestamente a los demás. Él da el diezmo de todo lo que gana y él dice: por mis oraciones, por mis ayunos y por mis actos en la obra de Dios, de ofrendas, de limosnas, de diezmos, yo soy mejor. Yo no soy como ese publicano. Yo no soy como ese pecador. Yo no soy como ese que no hace lo que yo hago. Imagínate tú, ¿qué es lo que realmente buscaba este fariseo? ¿Realmente buscaba que Dios le justificara? No, él
decía: Señor, yo merezco más ser justificado que los demás. Yo merezco que tú respondas a mis oraciones antes que los demás. Qué peligroso es esto. Porque cuando tú buscas esto, cuando tú pones tus acciones, tus méritos personales antes que el corazón de Dios, corres el peligro de no alcanzar nada. Sí, ¿cuántas veces tú te has sentido de esta forma? Ves a los demás, te paras el cuello, te sientes diferente y dices: yo merezco estar en el altar, yo merezco la respuesta de Dios. Y lo peor aún, hermanos que ignoran el amor de Cristo, te hacen sentir a ti mucho mejor que lo que ellos se sienten ante Dios. Y a veces te buscan a ti y hasta te dicen: usted, mi hermano, usted que ora más, usted que ayuna más, usted que busca a Dios más, creo que usted merece más ser escuchado por Dios que nosotros. Y el peligro no es que ellos te vean así, el peligro es que tú, querido hermano, te sientas así, superior a los demás. Y esto va a ser la ruina a tu ministerio. Esto va a ser la ruina a tus dones. Esto va a ser la ruina para que Dios no te use como Él deseaba usarte. Pero en segundo lugar, ¿qué es lo que realmente conquista el corazón de Dios? ¿Qué es lo que hace que el corazón de Dios también se vea a tu favor, a nuestro favor? Y esto lo vemos en el publicano. Sí, ese cobrador de impuestos, que todos lo veían mal, que todos lo veían como el pecador, lo peor, la escoria. Pero, ¿con qué actitud va este pecador ante Jesús, ante el templo, ante el altar? Dice que este publicano no quería ni levantar la cabeza del piso, sino que él dice que se golpeaba su pecho y decía: Señor, ten misericordia de este pecador. Ten misericordia de este hombre que comete pecado, que tiene errores, que no es sin falta delante de ti. Y ahí se la pasaba. Yo puedo imaginarme con lágrimas, reconociendo sus errores, reconociendo que él no era mejor que los otros. Es más, él se sentía indigno de estar en ese lugar. El resultado, fácil. El Señor dice que el fariseo se fue con su orgullo a su casa. Él fue todo lo que consiguió. Él regresó con su vanidad a su casa. Pero el publicano, ese pecador, se fue a su casa justificado, perdonado, recibiendo la gracia de Dios, recibiendo el perdón de sus acciones. ¿Cuál es la diferencia? El corazón. No cómo vas ante Dios con tus acciones y tus méritos, con tus cargos, que eres líder, eres pastor, eres supervisor, eres coordinador, tienes un ministerio de poder, que oras mucho, que lees la Biblia mucho. No, sino esa humildad, esa humillación, porque el Señor dice que el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. Sí, esto es lo que hoy Dios quiere que tú aprendas, y a través de la historia lo vemos más de una vez. ¿Qué es lo que realmente conquista el corazón de Dios? Y lo que conquista el corazón de Dios es nuestra autohumillación. No es tu autojustificación, no, es tu autohumillación. ¿Recuerdas la primera vez que el Señor hizo un juicio? La primera ocasión, y fue en el jardín del Edén, cuando el Señor le pregunta al primer matrimonio, a Adán y a Eva: ¿qué hiciste? ¿Qué hicieron? Ellos lo primero que buscaron fue autojustificarse. La mujer que me diste, por culpa de ella, yo no tengo culpa, yo soy libre de culpa. Y el Señor le dice a la mujer: ¿qué hiciste, mujer? Yo no tengo la culpa. Fue la serpiente, ella fue la culpable. Imagínate,
ellos no aceptaron su culpabilidad. Ellos no dijeron: Señor, nos humillamos y nos arrepentimos de nuestras acciones. No, lo que el hombre carnal siempre busca es la autojustificación. Sí, el exaltarte y culpar a los otros. ¿Y cómo? Haciendo énfasis en las faltas de los demás para que nosotros nos sintamos justos y limpios y decir: ellos están sucios, ellos son culpables, ellos son pecadores, ellos hacen esto, ellos hacen esto otro. Yo no lo hago, ellos lo hacen. Y creemos que de esta manera conquistaremos el corazón de Dios. No, de esta manera Dios se alejará de nosotros por nuestra autojustificación. Pero tú te has preguntado también por qué Dios escogió a Judá como la tribu para Él ahí depositar las promesas del Mesías. La tribu de Judá. Y tú dirás: no, pues no sé, porque fue el primero de los hijos de Israel en reconocer sus faltas. Sí, cuando Judá vino ante él Tamar y le dijo: yo cometí este pecado de meterme contigo, te engañé para que tú me engendraras hijos ante mí, para yo también dar herederos a la tribu. Judá no dijo: Tamar, culpable, hija del diablo, eres una prostituta. No, Judá fue el primero que dijo: reconozco que esta mujer es limpia, esta mujer es más justa que yo soy el culpable de lo que ella hizo. Esto agradó tanto a Dios, llenó tanto el corazón de Dios la actitud de Judá, que eligió a su descendencia para representar al pueblo de Dios. Y como conclusión, ¿qué nos enseña esta parábola? ¿Qué nos enseña la parábola del publicano y del fariseo? Una cosa importante: ¿cómo nos debemos acercar a Dios? Si tú oras, ayunas, buscas a Dios de una forma maravillosa, deja que la gente hable eso de ti. Que no sea tu bandera, que no sea tu estandarte con lo que tú te des a conocer ante Dios, sino busca la sencillez, busca la humildad, reconoce tus faltas, reconoce que eres pecador, reconoce que no eres digno de estar ante la presencia de Dios, porque nuestras acciones, por muy justas que sean, siempre son como trapo de inmundicia delante de Él. Es mejor presentarnos humildes, sencillos, humillados ante el Señor, porque cuando el Señor ve esa actitud en ti, que ves a tus hermanos, ves a la iglesia, no por inferior o inferior a ti, sino tú te sientes inferior ante el Señor, entonces tú recibes la completa justificación, la respuesta que tanto anhelas, la respuesta a tus oraciones. Vuelves a casa, te levantas de tu oración, sales de tu recámara con la respuesta esperada. Y en el nombre de Jesús, oramos por ti y por cada uno de los que conformamos nuestra iglesia, para que haya en nosotros un sentir como el que hubo también en Cristo, en que, siendo como Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, tomando forma de hombre. Sí, que ese sentir existe en nosotros, la autohumillación, para que seamos exaltados en el momento en el cual Dios esté dispuesto a hacerlo, en el nombre poderoso de Jesús. Hermano, si este video ha sido de bendición a tu vida, déjanos un like, pero también, si crees que puede ser útil a otros, compártelo. Por favor, compártelo. Aquí donde dice compartir, compártelo en tus redes sociales, en tus estados. Compártelo, publícalo a otros para que también sean bendecidos, así como tú
hoy eres bendecido. Y no te olvides de suscribirte aquí donde dice suscribirse y darle clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Dios te bendiga. Hasta la próxima.